La evangelización, un mandato divino o una contradicción teológica. Hoy nos sumergimos en esta paradoja fascinante que desafía nuestra comprensión de la fe y la razón. Esa es una pregunta que seguramente provocará reflexiones profundas. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este enigma? Bueno, comencemos por la base bíblica de la evangelización. La Biblia contiene varios versículos que los cristianos, especialmente los católicos, citan como justificación para difundir su fe. Uno de los más conocidos es Marcos 16:15, que dice: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Ah, sí. Y no olvidemos Mateo 28, 19, 20, la famosa Gran Comisión. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Exacto. Estos versículos parecen bastante claros en su mandato, ¿no? Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si consideramos los atributos que tradicionalmente se le atribuyen a Dios, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y benevolencia, surge una paradoja fascinante. Oh, ya veo a dónde vas. Si Dios está en todas partes, lo sabe todo, puede hacer cualquier cosa y desea lo mejor para todos, ¿por qué necesitaría intermediarios humanos para darse a conocer? Precisamente. Pensemos en la omnipresencia primero. Si Dios está en todas partes, no podría manifestarse directamente a cada persona. No necesitaría que alguien fuera de puerta en puerta o repartiera folletos, ¿verdad? Y si hablamos de omnipotencia, la contradicción se hace aún más evidente. Un ser todopoderoso podría, en teoría, revelarse a cada individuo de una manera tan clara y convincente que no habría necesidad de evangelización humana. Exacto. Y eso me lleva a pensar en la omnisciencia. Un Dios que todo lo sabe, entendería exactamente qué necesita cada persona para creer. Conocería el método más efectivo para llegar a cada individuo. No requeriría de métodos humanos imperfectos de comunicación. Y aquí es donde entra en juego la benevolencia. Si Dios es perfectamente bueno y desea que todos se salven, ¿por qué limitaría su revelación a un pequeño grupo en el Medio Oriente antiguo? ¿Por qué permitir que su mensaje sea transmitido de forma imperfecta y sujeto a interpretaciones humanas? Buena pregunta. Es fascinante cómo estas preguntas nos llevan a cuestionar no solo la práctica de la evangelización, sino también nuestra comprensión de la naturaleza divina. Esto me recuerda a una conversación que tuve con un teólogo hace poco. Oh, ¿en serio? ¿Qué te dijo? Bueno, él argumentaba que la necesidad de evangelización no es tanto para Dios, sino para nosotros. Decía que el acto de compartir la fe es una forma de crecimiento espiritual para el creyente, una manera de poner en práctica sus creencias. Interesante perspectiva, pero eso no resuelve completamente la contradicción, ¿verdad? Aún queda la pregunta de por qué un Dios omnipotente y benevolente elegiría un método tan imperfecto y limitado para revelarse al mundo. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial, el problema del alcance limitado. La idea de que Dios se reveló exclusivamente al pueblo de Israel parece contradecir la noción de un Dios universal. Es como si estuviéramos frente a un rompecabezas teológico donde las piezas no encajan perfectamente. Sí, es un punto muy válido. Esa revelación exclusiva deja a miles de millones de personas en otras culturas y épocas sin acceso directo al mensaje divino. Crea una desigualdad fundamental en el acceso a lo que los creyentes consideran la verdad divina. Y esa desigualdad plantea preguntas éticas profundas. Si la salvación depende del conocimiento de este mensaje específico, ¿qué pasa con todas las personas que vivieron y murieron sin tener la oportunidad de escucharlo? Es una pregunta que ha atormentado a teólogos y filósofos durante siglos. ¿Y cómo han intentado resolver este dilema los teólogos a lo largo de la historia? Bueno, algunos han propuesto teorías como la de la luz interior o la revelación general para tratar de resolver este dilema. La idea es que Dios se revela de alguna manera a todas las personas, independientemente de su exposición al mensaje cristiano específico. Pero, como puedes imaginar,
sigue siendo un tema de debate intenso. Entiendo. Todo esto nos lleva a considerar algunas implicaciones lógicas bastante profundas, ¿no crees? Absolutamente. Esta contradicción sugiere varias posibilidades. O bien los atributos divinos no son exactamente como se describen tradicionalmente, o la necesidad de evangelización es una construcción puramente humana. O quizás, nuestra interpretación tradicional de estos conceptos requiere una revisión profunda. Es fascinante cómo un simple cuestionamiento sobre la práctica de repartir folletos religiosos nos puede llevar a examinar los fundamentos mismos de la teología. Exacto. Y es por esto que muchos pensadores escépticos y filósofos han cuestionado la coherencia interna de estas creencias religiosas. Las preguntas que surgen son profundas. ¿Por qué se necesita un intermediario si Dios es omnipresente y omnisciente? ¿Cómo se justifica la necesidad de evangelismo si Dios ya conoce a todas las personas? Y no olvidemos, ¿qué significa realmente que Dios sea benevolente si no se manifiesta a todos por igual? ¿Cómo se explica la limitación humana en la difusión de la palabra de Dios? Estas preguntas nos llevan a considerar la naturaleza misma de la fe y la razón. ¿Es posible reconciliar estas aparentes contradicciones? ¿O nos enfrentamos a un límite fundamental de nuestra comprensión humana? Es un tema que podría debatirse indefinidamente. Pero lo que está claro es que estas preguntas nos invitan a pensar críticamente sobre nuestras creencias y prácticas religiosas, sean cuales sean. Tienes razón, y creo que ahí radica el valor de este tipo de reflexiones. No se trata necesariamente de llegar a una respuesta definitiva, sino de mantener vivo el cuestionamiento y el pensamiento crítico. Es como si estuviéramos frente a un espejo que refleja no solo nuestras creencias, sino también nuestras dudas y limitaciones. Bien dicho. Ya sea que uno sea creyente o no, estas preguntas nos desafían a examinar nuestras suposiciones y a buscar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Bueno, creo que hemos dado a nuestros oyentes mucho en qué pensar hoy. ¿Quieres resumir los puntos clave antes de cerrar? Claro. Hemos explorado la aparente contradicción entre los atributos divinos tradicionales, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y benevolencia, y la práctica de la evangelización. Hemos visto cómo esta contradicción plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios, la fe y la razón humana. También hemos discutido cómo estas preguntas nos llevan a examinar la equidad en el acceso a la verdad divina y las implicaciones éticas de un mensaje de salvación limitado, geográfica e históricamente. Y lo más importante, hemos enfatizado el valor del pensamiento crítico y el cuestionamiento continuo, independientemente de nuestras creencias personales. Exacto. Y creo que es importante recordar que estas preguntas no son nuevas. Han sido parte del diálogo teológico y filosófico durante siglos y probablemente seguirán siéndolo en el futuro. Sí, y eso nos lleva a una reflexión final. Quizás el verdadero valor de estas preguntas no está en las respuestas que podamos encontrar, sino en el proceso mismo de cuestionamiento. Nos invitan a expandir nuestra comprensión, a ser más empáticos con diferentes puntos de vista y a reconocer la complejidad de la experiencia humana. Bien dicho. Y con eso, llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Gen FM. Esperamos que esta discusión haya sido tan estimulante para ustedes como lo fue para nosotros. Recuerden, sea cual sea su posición en estos temas, lo importante es mantener una mente abierta y seguir cuestionando. La búsqueda de la verdad es un viaje, no un destino. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.